Buenas, bienvenidos. Ya estamos grabando. Pero María Elena está de incógnita, porque ella nunca sale en el video, ¿no? Soy la gente secreta. 007. La gente 86, ¿no? Sí. De marzo. Muy bien. Están bienvenidos a un nuevo ciclo. Hoy vamos a hablar sobre vida después de la vida, que es un tema esotérico, pero que tiene que ver con el abordaje que vamos a emplear hoy día, que se llama la clínica. La clínica. ¿Qué es la hipnosis? Es un método de acceder, de ingresar, de penetrar, de escanear el subconsciente. Nosotros tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Ya hemos explicado hasta el hartazgo qué es la hipnosis. Es ingresar en el subconsciente, extraer información o grabar información. Todos tenemos problemas. No existen personas sin problemas. Todos. Sacerdotes, el Papa, empresarios, políticos, todos tienen problemas. Algunos dicen, pero si yo lo veo bien, sí, pues se está viendo la corteza externa. No sabe, la procesión va por dentro. Y todos podemos ser modificados, reprogramados a través de ellos. Hemos decidido que a partir de la sesión anterior, todas las clases deben ser hechas dentro de la psicomorfosis. Por ejemplo, Marilu, que ahora escribió, vieron que su mamá está mal y no va a poder venir, pero ella ya ha seguido aparte en otro lugar, estudios de hipnosis, así que puede encajar. Muy bien. ¿Qué es la psicomorfosis? La psicomorfosis es una técnica que como sinónimo tiene psicoculturismo. Como un ejemplo también simbólico, metafórico. Cuando uno va a un gimnasio, por ejemplo, SmartFit, firma su contrato, ya empieza. Puede tener un instructor que inicialmente le indique qué rutinas tiene que hacer, o él ya sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Si tiene el instructor le dice, bueno, a ver sus brazos, haga mancuernas, curvo. Empieza. Ahora, bench press, haga diferentes máquinas y termina su rutina y ve que no hay cambios. Y se queja, oiga, pero mire, yo he hecho casi una hora de ejercicio y no hay nada. Es que así no funciona, pues. Esto tiene que ser constante. No es inmediato, es a mediano y largo plazo. Esos físico-culturistas que usted ve con unos músculos desbordantes en videos y en revistas, han estado meses, años para obtener esos resultados. Igual es con la mente. La mayoría de las personas ignora que también se puede entrenar la mente. No con tanto espacio, con tanto tiempo, más rápido, pero hay que entrenarla. Todo puede ser entrenado. En la India, los yogis entrenan. ¿Cómo se entrenan? A través de repetición de técnicas yógicas, asanas, pranayama, etc. Y logran controlar las funciones del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, ustedes están respirando sin percatarse. Claro, ahora ya les di que ahora sí se dan cuenta que están respirando. Pero hasta hace unos segundos su respiración era mecánica, involuntaria, refleja, inconsciente. Ahora ya no, ahora ya están pensando, respiro. La respiración se puede hacer consciente. Y al hacerse consciente se puede modificar. Pueden incrementar el ritmo respiratorio o pueden reducir el ritmo respiratorio. Pero ya es voluntario, ya es consciente, depende de nosotros.
Bueno, ese es un punto de partida. En la India los yogis llegan a controlar todas las funciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene que ver con todo. Sueño, respiración, corriente sanguínea, movimiento peristáltico del estómago, presión arterial, temperatura del cuerpo, todo. Y todo lo pueden modificar. Es asombroso, hay evidencia científica. Los científicos de la época, hace ya 50 años, quedaron sorprendidos, atónitos, ante esas proezas de los yogis que podían reducir la frecuencia cardíaca al mínimo, a tal punto que pensaban que había fallecido, ¿no? La podían cambiar el metabolismo. Por ejemplo, los yogis en condiciones de frío bajo cero aumentan la temperatura del cuerpo a tal punto que pueden sudar. Eso se llama tumo, es el término tumo, T-U-M-O, que es hipertermia volitiva, aumenta la temperatura del cuerpo a voluntad. Así que todo se puede lograr con entrenamiento, no es magia, ni es extraterrestres o plantas milagrosas, es entrenamiento. Si analizan, todo es entrenamiento. Para estudiar se tiene que entrenar, repetición, estudio, exploración, y todo ese entrenamiento. Para ser un deportista también hay que entrenarse, todo ese entrenamiento, y la psicomorfosis también, por extensión, es entrenamiento. También nos entrenamos a controlar nuestras emociones, pensamientos. ¿Qué es lo que se obtiene a través de la psicomorfosis? Eventualmente, perdón, una pausa. Deberíamos castigar a los que llegan tarde, ¿no? Adelante. A ver, ¿quién le abre? Ya. Gracias. Analí es nueva, es psicóloga también. Muy buena, trabaja en la Sunadí. ¿Ah? Sí. ¿Que tiene que ver algo con qué? Con la SUNAT. Bueno, ahora le preguntamos. Algo de eso, Sunadí. ¿Por qué color negro? Agujeros negros, materia oscura, energía oscura. ¿Absorben la luz? Atrapan el color, todo el color, Sí. toda esa energía. Adelante, Analí, bienvenida, caramba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá no hay, pero alguien que le diga, mire, ¿El de abajo? ¿hay alguien abajo? No, Sí, el de abajo, sí, el de abajo está al costado, ¿no? ¿La vez pasada? Al costado del ascensor. Al costado del ascensor. Ya, Sí, ya lo esperamos. Bueno. Con la psicomorfosis logramos aumentar la atención, concentración, memoria, pero sobre todo fuerza de voluntad. Porque lo primero que exigimos durante el desarrollo de la psicomorfosis es la inmovilidad, no moverse. Eso es fundamental. Siempre no se muevan. Al principio las personas tienen dificultad, pero gradualmente llegan a tener control total sobre los movimientos. Y eso tiene que ver con una serie de mecanismos y fenómenos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el color negro? ¿No le explicó Wilman? Yo no sé nada, yo también siempre tenía esa curiosidad. Ya. Bueno, se hipotetiza que la oscuridad es más importante que la luz. Entonces hay una serie de respuestas, de teorías. Una de ellas es que el universo, al igual que el subconsciente, al igual que la mente, tiene un 5% del universo conocido, del que vivimos, pero el 95% está constituido por materia oscura y energía oscura. Digamos que hay un 95%, entre comillas,
de oscuridad al hablar de materia oscura, energía oscura. 1. 2. Nosotros estamos ya alienados, cuadriculados, para pensar que solamente hay velocidad de la luz, pero ignoramos, por ejemplo, que puede haber una velocidad de la oscuridad. Y algunos científicos hipotetizan que la velocidad de la oscuridad existe y ponen como ejemplo cuando una estrella se extingue, la velocidad con que la oscuridad engulle los remanentes lumínicos es asombroso. En el universo, cada galaxia se hipotetiza tiene un agujero negro. El agujero negro era el tema predilecto de Stephen Hawking, ¿no? Físico, teórico, que fue desahuciado y es el ícono de la supervivencia. A los 20 años le dijeron que le quedan 2 años de vida y terminó hasta hace poco, 75 años. El poder de la mente, ¿no? Como resiliencia en su máximo esplendor. Así que los agujeros negros, ¿por qué se llaman agujeros negros? Porque literalmente son negros, oscuridad absoluta, total. Con el telescopio Hubble y ahora el nuevo James Webb, es un círculo oscuro, negro pero total, tinieblas absolutas. ¿Y qué significa eso? Es un agujero negro, por eso se llama un agujero negro. Pero significa que ¿qué cosa hay detrás? Bueno, en el interior hay energía, gravitación, hay tanta gravedad, tanta concentración de energía que ni la luz puede escapar. Entonces, estamos concentrándonos en la oscuridad. También el origen y el final, también hipotetizando en base a la información científica con la que manejamos, con la que disponemos en el momento. El universo se origina hace 14 billones de años aproximadamente, con el Big Bang. Pero ¿de dónde? De un gigantesco agujero negro, de la oscuridad. De ahí parte la unión de 2 elementos, digamos, hipotéticamente, especulando, una partícula microscópica de materia y una de antimateria o de energía oscura, y una gran explosión como un huevo cigoto, como que es un espermatozoide cósmico con un óvulo cósmico que entra y empieza el huevo cigoto, empieza la expansión, el crecimiento celular del feto cósmico, y ahí está la expansión. Eso también, ¿cómo se llama el sitio donde usted trabaja? SUNAFIL. SUNAFIL. Siempre se siempre. Es que para hablar SUNAFIL. ¿Y qué significa? SUNAFIL es Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. O sea, son los... ¿Tiene que ver con la SUNAT? No, solo son inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo a las empresas estatales y privadas. Okay. Okay. Entonces, después ya hay temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se escoge el color negro? Digamos que hay hipótesis que dicen que el ser humano está en un nivel de desarrollo embrionario, que es un embrión cósmico, ¿no? Que le falta todavía mucha evolución. Entonces el color negro es como que justamente esa identificación para no satanizar, anatematizar, ¿no? La oscuridad. La oscuridad no es negativa, todo es positivo, pero si nos parcializamos, nos fanatizamos, nos inclinamos hacia un solo lado, de repente dejamos de entender o de ver otros aspectos, los opuestos, los antípodas. Muy bien, sigamos con la psicomorfosis. Entonces, lo que vamos a hacer es psicomorfosis para la clase que vamos a hacer. Aprendizaje a través de la psicomorfosis. ¿Estamos bien? Ahorita los cinturones. Apagamos los celulares. Sí.
Bien, entonces, en una postura cómoda, no se muevan. Cierren los ojos. No deben moverse. Solo escuche mi voz. Concéntrese en mis palabras. Y siga mis indicaciones. Separe las manos. A partir de este momento ya no se mueve. Hay una frase que dice: si abrimos bien los ojos y miramos hacia afuera, estaremos dormidos. Pero si cerramos los ojos y miramos hacia adentro, despertaremos. Recuerde que no debe moverse. Usted es la unión de cuerpo y mente, nada más, solo cuerpo y mente, no hay otra cosa. Científicamente se ha determinado que un ser humano está compuesto de cuerpo físico, visible, tangible, observable, constituido por células, tejidos, órganos, sistemas. Y una parte inmaterial, que es la mente, la psique, que es invisible, intangible, inmaterial, pero que existe. Todos sabemos que tenemos una mente. La mente está constituida por pensamientos, emociones, sentimientos, intelecto. De esas dos instituciones, de esos dos elementos constitutivos, el más importante es la mente. Es lo que queda al final del proceso evolutivo, filogenético. La cumbre, la cima de la evolución la constituye el ser humano por la mente, la conciencia. Su mente es poderosa. Su mente domina a su cuerpo. Su cuerpo obedece sumisamente, obedece dócilmente los mandatos de su mente. Así que ahora ordénele a su cuerpo no moverse, ordénele a su cuerpo relajarse. Y sienta. Lo importante es que sienta cómo su cuerpo efectivamente obedece la orden y se relaja. Sienta que su cuerpo se ablanda, se suaviza. Su cuerpo se disuelve. Cierre los ojos por dentro. No hay necesidad de explicar cómo hacerlo, porque intuitivamente sabemos. Apenas escucha, cierre los ojos por dentro, ya siente que por dentro cierra los ojos. Voy a contar de 10 hasta 0 en forma regresiva. Con cada número que cuente, usted se va a relajar 10 veces más. Pero no se trata de escuchar y simplemente seguir la secuencia regresiva en el conteo, sino tiene que sentir. Sienta que con cada número que se cuenta en forma regresiva, efectivamente se relaja 10 veces más. Sienta que se sumerge en un agujero negro, pero que está abajo. Sienta que se disuelve, que su conciencia se expande, que su energía se propaga,
Empezamos. 10 veces más. 9, 10 veces más. 8, 10 veces más. 7, 10 veces más. 6, 10 veces más. 5, 10 veces más. 4, 10 veces más. 3, 10 veces más. 2, 10 veces más. 1, 10 veces más. 0, 10 veces más. Imagine que está en un consultorio médico. Ha asistido a muchos consultorios. Visualice un consultorio médico. Similar al que usted se encuentra. Hay asientos, hay una mesa de centro con revistas pasadas para que los que esperan su turno puedan leer algo. En la pared hay un cuadro típico, icónico. Una enfermera con su gorra de enfermera que coloca el dedo índice sobre los labios haciendo la señal del silencio. Shh. Y abajo dice silencio. O sea, no se debe hacer ruido en el consultorio. Y usted observa que hay otras personas esperando su turno. Y usted está ahí. También aguarda su turno. Tiene una cita con el médico. De repente, a un costado se abre la puerta. Y sale una enfermera con un papel en la mano. Y justo menciona su nombre. Le toca a usted. Usted se pone de pie, se acerca a la puerta, la enfermera se hace un costado y usted ingresa en el consultorio. Al ingresar observa la mesa donde está el médico, que está detrás, sentado detrás, pero no ha levantado la cabeza para mirarla o mirarlo. Simplemente está revisando unos papeles, unos folders, unos resultados. Y revisa con una cara seria, el ceño fruncido. Y sin levantar la cara, mirando los papeles, con la mano hace señal para que se sienta. Hay una silla frente al médico, el escritor. Usted se sienta. Él sigue revisando los papeles, tratando de encontrar algo. Y finalmente, moviendo la cabeza de lado a lado, le dice: lo siento mucho. Los resultados son dramáticos. Su enfermedad está en una etapa terminal. Le queda muy poco tiempo de vida. Lo lamento realmente, lo siento mucho. Le queda muy poco tiempo de vida. Se lo digo para que ponga en orden. Obviamente usted siente angustia, pánico, está ahí en llanto. Cambia la escena. Ahora está en su casa, en su hogar. Postrado o postrada, en su lecho, en su cama. Respira con dificultad, una respiración agitada. Hay un ser, un familiar cerca a usted que trata de consolarle. Hay una visión aérea, panorámica, como si fuera un dron que observa hacia abajo. Y se ve que fuera de la habitación hay personas que se han reunido y que sollozan. Está muy mal. Cambia la escena. Ya está agonizando. Respira a duras penas. Fuera de la habitación hay personas que lloran. Y de repente, un último suspiro. Y muere.
Y luego aparece otra escena. Un velorio, aparece un féretro, su cadáver con algodón en las fosas nasales, su rostro serio, pálido, maquillado para la ocasión. Y luego cambia la escena y aparece un túnel de luz intensa, brillante, pero muy brillante, un túnel de luz intensa, blanca, brillante. Y usted es succionado por el vórtice, por el núcleo de ese túnel, a gran velocidad, siente como ese túnel de luz blanca lo succiona, le succiona, la succiona. Y de repente en el camino por ese túnel de luz blanca observa seres espirituales, ángeles y familiares ya fallecidos que le están dando la bienvenida, que con jolgorio, alegría, saludan, mueven las manos. Y de repente al final, una luz dorada brillante que aguarda tu llegada. Y esa luz brillante y dorada al fondo tiene una silueta, una figura en el centro. Y ve a un ser superior, a una divinidad, a un maestro, a Jesús, que le aguarda con los brazos abiertos. Y cuando llega ante él, lo abraza y le susurra al oído: te estuve esperando, bienvenido, ya estás en casa. Y lo lleva a un rincón de esa luz dorada y le hace preguntas, ese ser superior le hace preguntas. Ya estás aquí, te estaba esperando. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Te realizaste realmente o has dejado algo inconcluso? Quiero que analices, que pienses acerca de eso. Y también quiero que interpretes esta escena en la que vas a participar. Y de repente aparece una playa. Una playa extensa, no sé, Copacabana, la Costa Verde, pero sin interrupciones. Una playa extensa. Se ve toda la costa, inmensa, extensa. Y un niño de 5 años, o una niña, dependiendo de su sexo, una niña o un niño de 5 años, caminando, pero caminando sobre estrellas de mar. Millones de estrellas de mar que están sobre la arena. El mar ha varado millones de estrellas de mar. Algo ha pasado, una catástrofe, un cataclismo, algo. Pero millones de estrellas de mar cubren las arenas de todo ese litoral, de toda esa costa, de toda esa arena. Y usted observa que la niña o el niño recoge las estrellas de mar y las lanza de vuelta al océano. Recoge una estrella de mar y la lanza de vuelta al océano. Recoge una estrella de mar y la lanza de vuelta al océano. Y aparece usted en esa escena y se acerca a la niña o el niño y le dice: niña, ¿qué haces? El niño voltea y le dice: ¿no lo ve? Estoy salvando estrellas de mar, haciendo que vuelvan al mar y se salven. Y usted le dice: pero eso no tiene sentido, eso es imposible. Hay millones de estrellas de mar, no vas a poder salvarlas a todas. Y el niño responde: lo sé, pero aquellas que salven, tendrán un cambio en su existencia, tendrán un significado en su existencia, en su vida. Y nuevamente aparece la escena del Ser Supremo, de la Trinidad, del guía, del maestro. Y le dice: ¿entendiste el mensaje? ¿Lo descodificaste o decodificaste? ¿Lo interpretaste?
Mira, escucha bien, escucha con atención. Te voy a dar la oportunidad de regresar. Vas a volver. Esta es la última oportunidad. No se va a volver a repetir. Esta es la última oportunidad. Vas a regresar. Vas a volver a la vida. Y ahora vas a terminar aquello que dejaste inconcluso. Vas a volver. Aprovecha esta nueva oportunidad. Se inicia el túnel de luz blanca, brillante, muy brillante. Usted es succionado por el vórtice, por el núcleo, por el centro del túnel y empieza a salir a gran velocidad por el túnel de luz brillante. Y ahora seres espirituales, ángeles y familiares le dan la despedida. Y aparece en reversa, en retroceso, todas las escenas. Primero aparece el velorio, el féretro, el ataúd, su cadáver con el algodón en las fosas nasales, luego el momento en que da su último suspiro, y luego el momento en que ya no puede respirar y hay un familiar cerca de usted en la cama. Y nuevamente aparece en el consultorio. Está esperando, ve en la pared el cuadro de la enfermera con el dedo índice en la boca y haciendo la señal del silencio, y abajo dice silencio. Shh. La mesita al centro con revistas antiguas. Y la gente que espera, sale la enfermera, menciona su nombre en un papel, usted se pone de pie, avanza hacia la puerta, la enfermera se hace un costado y usted ingresa, pero ahora la escena es diferente. El médico se pone de pie sonriente, le extiende la mano, usted saluda, el médico le pide que se siente muy amablemente, revisa los folders, los papeles y sonriendo le dice: te felicito, todo está perfecto, conforme. Usted está más saludable que yo. Nuevamente, la felicito, lo felicito. Manténgase así. Y usted feliz, se pone de pie, se despide, da media vuelta y sale. Y ahora, muy suavemente, pero muy, muy suavemente y sin moverse, no debe moverse, por favor, no se mueva. Sin moverse, abra los ojos. Despacio, no se mueva. No se mueva. No se mueva, no se mueva. ¿Cómo siente los dedos de las manos? ¿Cómo siente los dedos de los pies? No se mueva. ¿Cómo siente el cuerpo en general? Sonría. Mueva lentamente, muy despacio, no haga movimientos bruscos. Muy suavemente mueva los dedos de la mano izquierda. Ahora mueva los dedos de la mano derecha. Mueva el pie izquierdo. Mueva el pie derecho. Sonría. Haga puño con las dos manos. Junte la punta de los pies. Sonría otra vez. Abra las manos, abra los pies, abra los ojos y ya puede moverse.
Carlos, ¿cómo le fue? Muy bien, me concentré plenamente en la hipnosis. Muy bien. Alicia, Sí, me fue bien. Puedo concentrarme. muy bien. Wilman, Muy bien, seguí toda la secuencia. ujú. Bien, doctor. Una Todo lista. bien. Gracias. Muy bien. María Elena, Me relajé bastante y seguí todo, no me dormí. muy bien. Jan, no recuerdo. ¿Ah? Intenté hablar, pero porque estaba. Ok, está bien. ¿Y Ronnie, cómo le fue? Bien, Ok, estoy relajado. Y también soy. muy bien. ¿Y cuál es el mensaje de este proceso, esta técnica, qué se saca en... Mm, ordenar tu vida porque puedes morir. No es hay que evolucionar, hay que mover, hay que hacer cosas. Hay que ordenar nuestra vida. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Siempre hay segundas oportunidades, ¿no? Claro. En todos los cambios que queramos hacer. Sí. ¿Qué más? Yo creo que hay veces en las que cuando no somos conscientes de algunas cosas que hacemos, que no dejamos de hacer. Y hay como una voz que a veces puede ser interior o puede ser de otra persona que te recuerda eso. Y tienes como una especie de segundo. Claro. Alicia, ¿está bien que esté la puerta abierta o se puede cerrar? Sí, como quieran. Allá, voy a cerrar. No sé por qué estoy queriendo torcer. Y las hermanas psicólogas están con COVID. Vieron la semana pasada. Yo también me he quedado con No sé, pero no vienen, me escribieron porque están con COVID, las dos. Y el sábado, el domingo pasado estuvieron. Así que, ¿Quién es mi hermano? ¿ah? No, Cristina y Lourdes. lo que me hicieron esto de la mano, Que no podía abrir la mano. no podía la mano. Dos hermanas. Un culpable. No creo que va a contagiar a usted. No creo, no creo. Imposible. La mente. Bueno, el domingo pasado hablamos sobre un tema, ¿no? Sobre la hiperventilación hipnótica, ¿se acuerdan? Sí, hiperventilación Sí. hipnótica. Y también mencionamos que todo aquello que es catastrófico, que pone en peligro la vida, es catártico, es regresivo, ¿no? Una persona que está a punto de morir, por ejemplo, de pasar toda su vida al frente de una película. O sea, como que hay una reactualización de la vida desde el principio a fin. Muy bien. Hay un médico, cardiólogo, que ha escrito un libro que se llama La vida después de la vida. Entonces, se repite, debe ser por la ubicación geográfica, ¿no? Occidente, mundo cristiano, entonces todos como que tienen el mismo esquema. Pero prácticamente a todos los que han tenido una muerte clínica y luego han sido resucitados, narran lo mismo, el túnel, etc. Pero además, cuando se ha hecho un seguimiento, se ha descubierto que eso fue, digamos que, muy importante para cambiar su vida. Como que eso les dio una nueva visión. Como que perdieron el temor a la muerte, pero también se concentraron más en el aquí y la ahora, el presente, y que hay cosas que se tienen que destacar, subrayar, como emociones, afecto, el amor,
las obras de bien, ¿no? Eso, como que este tipo de experiencia tiene un profundo impacto en el ser, en las emociones, los sentimientos, los pensamientos. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Eso ya saben, ese es un axioma muy importante. Cerebro no distingue. Si usted hace algo, se graba. Si piensa algo, se graba. Si imagina o sueña, se graba. Todo queda grabado en el cerebro, se codifica a niveles microscópicos, los neurocanales, los neuromapas. Pues bien, ¿qué significaba el niño y las estrellas del mar? Hay una analogía con lo que ocurre. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay experiencias cercanas a la muerte? Donde, por ejemplo, un niño cae en un lago congelado y permanece varios minutos, lo rescatan, el corazón ya no late, y bueno, con un proceso de resucitación logran volverlo a la vida. Ese niño ha cambiado su vida a raíz de esa experiencia. ¿Por qué? Ahora tiene otra visión. Ya no está flotando, diluyéndose en la realidad externa. Ahora se concentra en la vida, la importancia de vivir, de sentir, de amar, de hacer obras de bien. Es diferente, ya no es igual. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Esto que hemos hecho, lo han hecho ustedes. Su cerebro ha grabado esta experiencia como genuina, como real. Ha fallecido y ha vuelto a la vida. El hecho de imaginar, el cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Lo han hecho. Se supone que esto deja una huella que les va a permitir observar la vida desde otra perspectiva diferente. Y el niño que recoge estrellas de mar y las devuelve al océano, ¿qué significa? Cuando le hacen la pregunta, pero es en vano, es inútil. Son millones, ¿sí? La Tierra tiene casi 8 millones de habitantes, la población de la Tierra. ¿Cuántos se salvan, vuelven a la vida? Un puñado. Pero ese puñado que son los elegidos han cambiado su visión de la vida. ¿Qué es lo que ha pasado acá? De manera ideosensorial, imaginaria, simbólica, metafórica, pero ha dejado una huella, una impronta, ha dejado codificado este neuromapa en su cerebro. De repente, a nivel consciente, dice, una experiencia interesante, ¿no? Pero no, es algo que deja un neurocanal, un neuromapa, que les va a permitir entender que lo más importante es, en este momento, la vida, ¿no? Por eso el niño decía, para aquellas que salven, eso va a ser significativo. El resto no, es como, digamos, la divinidad del ser superior, el maestro, decidió que volvamos. Para nosotros, que somos los elegidos que volvemos, ahora tenemos la oportunidad de realizarnos, de culminar aquello que dejamos inconcluso. O sea, es un cambio. ¿Qué opinan? Sí, me ha hecho acordar, en algún tiempo, unos años, estaba llevando un acompañamiento con lo del post-divorcio. Sí. Entonces, bueno, en ese tiempo todavía post, separada, ¿no? Y este señor que me guiaba hablaba de la conciencia hipotética de estar muerto, ¿no? Y yo decía que a veces tenía esos momentos, ¿no? Que me quedaba dormida y como, porque yo estaba tan conectada, así como, era por la depresión, seguro, pues, ¿no? Bueno, no está mal tener esa tendencia, si lo tomas como una conciencia hipotética de estar muerto, porque haz ese ejercicio que ahora usted está diciendo, ¿no? A ver, bajo esa forma, empezó a acotarme que hiciera lo que, más o menos en esencia usted lo está diciendo, ¿no? Que asocie, ¿no? Ya, asócialo a que si fuera el último. Y verdad que fue un ejercicio
excelente, porque las varias veces que caí en ese momento, buscaba hacer lo que decía, asociarlo, y me daba cuenta, ¿no? Porque tengo tareas pendientes, tengo el niño, tengo temas míos por hacer todavía. Vaya, me ayudó a relaborar. Sí me ayudó un montón. O sea, haciendo ese ejercicio ya son la cuestión de ti. ¿Algún comentario, crítica, pregunta? Pienso que los seres humanos, muchos, bueno, muy diferentes, pero nos damos cuenta en esos momentos que lo más importante es la vida. Y no solamente la vida, vivir por vivir tampoco, sino una misión, algo que trascender, algo que dar, algo que compartir. Que somos unidad, no somos división, me caes bien, no me caes bien, ¿no? Sino pensar que somos energía más, sin juzgar, ¿no? Una energía más pura, más de amor. Ese es también. Y ya de esta experiencia. Aunque no la vivió, ¿no? Porque se olvidó Sí, todo. Claro, Pero ahí está. no he estado, de hecho, Claro. no recuerdo, pero sí los momentos que me llamó a despertar. ¿Se acuerdan cuando yo menciono lo que ocurre, por ejemplo, sueño? Estoy en un convertible rojo con Angelina Jolie del brazo y nos vamos por la Costa Verde. Ella maneja y yo estoy abrazado a ella y hay autos que pasan pues, y tocan el claxon porque la reconocen, yo orgulloso, feliz. Y bueno, sueño eso y ya despierto, pero al despertar, por breves segundos me parece ver el rostro de Angelina Jolie y desaparecer, me olvidé. ¿Qué es lo que ocurre con los sueños? Por la acetilcolina. Pero me toca vacunarme y hay un vacunatorio en la Costa Verde, así que me voy. Y de repente estoy en mi auto esperando que toque mi turno y de repente pasa un convertible rojo y una chica maneja. ¿Qué va a ocurrir? Que ese elemento externo va a gatillar, va a disparar el acceso a esa información. Y anoche soñé con un auto rojo porque hay un elemento externo que me está estimulando. Eso ocurre, a muchos les ha pasado. Un elemento externo les hace recordar algo que habían soñado. ¿Por qué? Porque está almacenado, está dentro. Igual pasa, siempre les digo, así no lo recuerden, está grabado. Así que ya está dentro. Ya está dentro. ¿Qué dice Carlos? Lo mismo que usted, su sueño de convertirme a rojo, o sea, creo que está grabado acá. Ya seguramente va a tener algún tipo de beneficio. Y Ronnie, Me puse a pensar en la diferencia en que, por ejemplo, pase eso en la realidad y pase, digamos, siento que la intensidad de cómo uno lo siente es diferente. Por ejemplo, en el momento en que dice que la enfermedad es terminal y que sí o sí vas a morir, digamos, mi conciencia no me hacía sentir nada. No me sentía identificado con lo que me está diciendo. Pero si fuera en la realidad, creo que sería diferente. Entonces, no sé qué tanto, digamos, Tan creíble podría ser. porque ¿qué tanto te ha grabado? ¿Qué tanto se ha grabado? Algo así. Sí, es interesante ese tipo de observación porque No sé, perdón que le corté, no sé si es por un tema de que ahorita, al menos yo, sí me sentía consciente. No estaba plenamente, digamos, hipnotizado. muy bien. Me sentía realmente consciente de lo que está pasando. Por ejemplo, Wilma, dígale a Ronnie, ¿qué es la hipnosis? En la hipnosis estamos dormidos. ¿Cómo estamos?
despiertos, alertas, conscientes, ¿no? No hay eso de sentirme en trance, es cuestionable, ¿no? Depende de cada caso particular. Hay casos, por ejemplo, en la India, en el año 78, yo era el único estudiante peruano en la embajada de la India, en la Delhi. Estaba el embajador Vargas Quintanilla. Y la embajada quedaba en Chantiníqueta, en una zona de embajadas. Como yo era el único, tenía la embajada para mí. Leía los periódicos pasados, podía usar el teléfono, me bañaba, porque en el hostal de estudiantes los baños eran como los antiguos en el piso, ¿no? Era común. En cambio, en la embajada había ducha, había todo. Y llega el embajador Mario Vargas Quintanilla y nos cuenta que el embajador de Venezuela, que era el que dominaba desde esa época, del 78, a todas las embajadas latinas, había organizado una reunión con Sai Baba, un gurú que ya falleció. Entonces, había invitado a todos los embajadores latinoamericanos, Cuba, Perú, Chile, Argentina, bueno, y fueron y tuvieron una entrevista con Sai Baba. Pero el embajador de Venezuela fue más allá. Le pidió a Sai Baba que también hiciera una reunión con los estudiantes latinoamericanos en Nueva Delhi. Y Sai Baba aceptó. Entonces, pues yo estaba ya rifado, ya sabía que iba a ver a Sai Baba. Habían otros de Argentina, había más estudiantes de Cuba, etcétera, hasta de Surinam, que hablaban inglés. Bueno, el idioma era el inglés, ¿no? Cómo debía comunicarse. Yo ya había aprendido algo de hindi. Entonces, cuando llega, pues aparece Sai Baba flotando en el aire. Pero es que él caminaba, tenía su túnica naranja, cabello como melcochita, así, un afro, y caminaba flotando. Es una forma especial de caminar que da la apariencia de que flota, de que levita, ¿no? Pero eso es como camina. Y se sentó en un trono y todos los estudiantes a ambos costados. Entonces comenzó a preguntar, dígame su nombre y de qué país es, comenzó a preguntar él. Entonces yo, como siempre, medio figurete y tratando de... Hablé en hindi, me peruca regleva la primera Nam José. Y en español me respondió, él hablaba inglés, en español me dijo, qué bien hablas hindi, pero hablemos en inglés para que todos nos entiendan. Y me dejó sorprendido. Pero eso fue todo. Para mí no causó ninguna impresión. Era una persona normal, un maestro, con su túnica, un cabello así, extenso. Pero ahí terminó. En cambio, cuando terminamos y salimos, había gente que decía, oye, viste una luz brillante y me impactó. Y eso es subjetivo, depende de cada persona, ¿no? Pero el resultado es intenso dependiendo de quién es el receptor. Hemos hablado de qué ocurre cuando uno muere o está en riesgo de muerte, ¿se acuerdan? Uno se va a estrellar, voy de copiloto de un auto, una curva, un camión en sentido contrario, ya no hay escape, hay una colisión. Antes de la colisión, mi cerebro me pone en neutralidad emocional, ya no siento emociones, no siento pánico, terror, solo expectativa, admiración, estoy atónito. Y luego el impacto, fractura de clavícula, costillas, etc. No siento dolor. El cerebro segrega endorfinas. ¿Ya saben qué es endorfina? ¿Qué significa endorfinas? Endo, adentro, morfinas. En su forma breve, endorfinas. O sea, opiáceos. Y uno no siente dolor. Y luego pierde el conocimiento y aparece el túnel y todo lo que pasa. Es una forma en que el cerebro permite que la transición de la vida a la muerte sea lo más agradable y placentera posible. Esa es una visión que se opone a la otra, que es metafísica. Bueno, ¿qué significa eso? Que cada uno tiene una visión distinta de la realidad, dependiendo de ciertos elementos internos, de ciertos neurotransmisores, de cierta intensidad, hasta de la energía interna. Por ejemplo, hay una interpretación interesante, que es oriental de la India, sobre la depresión. A ver, ¿qué opinan ustedes? Fíjense. Si usted observa una célula,
En el núcleo hay unos bastoncitos, que son los cromosomas. Y dentro de esos cromosomas hay moléculas de ácido desoxirribonucleico, el ADN, y también hay átomos, partículas subatómicas, ¿no? Todo eso en una célula. Pero básicamente en una célula hay una energía invisible, pulsante. Entonces, cuando uno nace, después de 9 meses, se invierte y sale, ya nace con esa energía. Esa energía se llama energía vital, porque nos da la vida. Esa chispa de energía vital, ¿no? Esa chispa. Y esa chispa, sin que nos percatemos, es la que nos impulsa. Es como un robot con luces que tiene su batería. La batería es la que hace que se mueva y se encienda y haya luces, ¿no? Igual, esa chispa es la que nos permite vivir. Sentir en la mañana deseos de levantarnos, de bañarnos, de tomar desayuno, de salir a trabajar, de conversar, toda esa energía, esa chispa de energía es la que nos moviliza. Pero a veces, por diferentes factores, esa chispa empieza a apagarse. Decrece su intensidad, desciende su potencia. Y entonces las personas ya no sienten deseos de levantarse, de trabajar. Y si se apaga más, ya no sienten deseos de comer, ni de bañarse, ya después ni de vivir, y buscan la muerte, porque ya la chispa, ya esa chispa vital se está apagando. ¿Qué opinan de esa visión chispeante de la depresión? Me refleja bien Muy bien. Entonces, sí, Mariela. Es una energía que se va perdiendo por los pensamientos, por las emociones. Y eso altera la parte vital, funcional de nuestro cuerpo temporal que estamos viviendo, y entonces bajan todas las hormonas, van cambiando todo y va perdiendo esa energía natural que todos tenemos. Puede ser eso. Solamente por el pensamiento. Yo tengo información de un libro donde habla mucho del apego. Entonces nosotros andamos un poco dependiendo de factores externos. Nos sentimos mal y perdemos esa chispa de vida cuando nos sentimos solos, cuando perdemos algo que a nosotros nos agrada, ¿no? Entonces ahí es donde la soledad viene. Pero si uno va hacia el interior y comienza a trabajar en base a lo que es tu potencial sin depender de nadie, pues las ganas de vivir están ahí, porque no dependes de nadie. Cuando uno es dependiente de otros, normalmente nos pasa eso. Yo he vivido esa etapa mucho tiempo, ¿no? Como que dependía de los demás, qué van a hacer, cuándo nos reunimos, o cómo trabajamos en equipo. Pero cuando te puedes hacer tú solo y digamos, te das el informe a ti mismo, te evalúas, es otra cosa, ¿no? O sea, te sientes bastante bien. No hay, y siempre vas a tener esa chispa para hacer cosas, para emprender cosas, porque no estás en función de nadie. Eso del desapego, detachment, proviene del budismo. En el budismo hay una parte que es el desapego. El pecado más grande en el budismo, que no es una religión, es el apego, la dependencia. Pero también, curiosamente, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, hay mapas ya impresos en el cerebro de nacimiento? Por ejemplo, imaginen un huevo en un nido. Se rompe el huevo, sale el piquito del ave, el polluelo. Ya saben, los padres le dan un gusanito, se alimenta, luego sale del cascarón, empieza ahí a piar, hasta que crece, extiende sus alas, remonta vuelo y cruza
un vuelo migratorio, cruza un océano. Ya todo estaba escrito. No necesita profesores. Claro. Eso en casi todos los animales, ¿no? Como que ya está todo programado, está escrito en su cerebro, Eso es. en su ADN. Pero el ser humano es el único que necesita orientación, monitoreo, educación, desde el principio. Y sigue, escuela, colegio, la universidad, posgrado, después el trabajo, etcétera, A etcétera. eso le Siempre. llaman el aprendizaje. ¿No? Así es, así es. Su proceso evolutivo es más lento, ¿no? Que de los animales que ya lo tienen genéticamente ya Eso sí, fijos, ¿no? eso sí, Ya saben para sobrevivir, Claro, la y ya está. programación. Claro. Muy bien. Doctor, ¿le puedo contar algo justo en lo que Sí. comentó de Saibaba? Curioso, ¿no? Porque yo un tiempo me reunía con unos jóvenes, pero le estoy diciendo antes que me casé y antes que estaba soltera. Es interesante porque, ¿tú sabes? En el taller de mi padre llevan tanta gente de tantas, pues, Claro, orientaciones, diferente condición. que yo siendo niña, en el consultorio de mi papá llegaba pues, gente que contaba 1.000. Deje abierto, claro. Pero se me había quedado, la primera vez que yo escuché esa Saibaba fue porque una señorita llegó con su hijita y el esposo estaba atendiéndose con mi padre. Y estábamos yo y mi mamá. Y mi mamá dice, ay, qué curioso tu hija, ¿cómo se llama? Satia. Como Satya Saibaba. Sí, Satia, le dice mi mamá, ay, pero ese nombre no he escuchado. No, mi esposo le puso porque nos pasó algo especial. Ah, ¿quién es Satia? No, es que mi esposo estaba con una enfermedad bien terrible. Y unos amigos le decían, ah, este maestro es muy milagroso. Entonces dice que le regalaron el cuadro famoso, ¿no? Ponlo en tu casa. Y le sucedió el milagro que muchos de los devotos Del suelen vibuti, tener, del del vibuti. vibuti, claro. Entonces dice ella que se han llevado el cuadro y brotaba el vibuti. Entonces habían notado que brotaba el polvito este vibuti. El vibuti, Entonces la los amigos ceniza le decían, sagrada. uy, el maestro te está haciendo un regalo. Tómalo, cógelo y consúmelo. Pero el asunto es que el Señor se fue mejorando. Entonces ellos, por fe, a la niña le prestó saco. Claro. Entonces para mí, bueno, yo tenía pues cuánto, 12 años. Ay, yo nunca había escuchado una cosa así. Pero se me quedó. Entonces, bueno, posterior a ello llegaron también unos amigos de mi padre que se hicieron devotos de Saibaba, porque fue terrible también, porque tenían mucha devoción, y ya se me quedó. Y posteriormente, no me acuerdo ya por qué tema, cómo llegué ahí, pero tuve un círculo de amigos aquí. Y los amigos estos me decían, anda, acá en Benavides hay un sitio donde se reúnen los jóvenes de Saibaba. Ay, le digo, bueno, le digo, yo me escuché mucho de, anda, te va a gustar, no sé qué. Pero más me interesó porque el joven que organizaba este grupo que se reunía acá en Benavides, en Miraflores, el papá es el que había traído a Perú hay Saibabas, centros Saibabas en todo el mundo, y el señor es el que lo había traído a Perú, el papá de este chico. Y un día vamos acá, pues a la casa del chico, y me dice, no, mi papá ha sido devoto años. Era otra historia de un milagro también que les había pasado. Bueno, también, ¿no? Wow, dije yo, ¿no? Bueno, qué bien, ¿no? Yo, para mí, ¿no? Cuando la gente tiene fe. Bueno, entonces me pareció gente joven, agradable, sana. Y ya yo iba como los sábados en la tarde porque cantaba lindo, y había otro que tocaba las tablas hindúes que son hermosas, y yo como soy muy musical, pues me gustaba, ¿no? Escuchando. Y había una cosa, que en estas ceremonias a todo el mundo le dan su vibuti, y al cierre contaban cada uno la experiencia, si esa semana habían tenido alguna ensoñación o como decir, si habían tenido alguna experiencia con el maestro. Entonces todas las semanas que iba, ¿no? Alguien quiere compartir, hermanos, ¿no? Una experiencia. Y todos compartían, ¿no? Ah, que el maestro compartían, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo ya estoy viendo como 3 meses entre mí, decía, ¿no? Y nada, ¿no? Porque, bueno, yo observaba, ¿no? Y compartía, porque no me iba de buena fe, ¿no? ¿Qué demonios? No se me ocurrió absolutamente nada, ¿no? Y bueno, por ahí se me cae la experiencia, porque todo el mundo habla así tan emocional. Claro.
Sai Baba era un maestro que fue criticado, lo Sí, tildaron de pero me pasó pedófilo. algo, me pasó algo, justamente por esa actitud. Bueno, ya que Michi pues se me llega la experiencia, es que bacán, pues, ¿no? Que todos están tan emocionados. Y tuve un sueño que nunca me olvido. Acá en Lima a veces hay en primavera este petirrojo, este pajarito de pecho bien Sí, rojito, Como que es un muy negro, llamativo, ¿no? como un negro. Turtipilín se llama el perrito. Pero el sueño era que yo veía el pajarito, ¿no? Y decía, "Ay, qué bonito, ¿no? Qué colores tan lindos". Y yo lo observaba y ¡pum! Se convirtió en salvada. Es como Maduro cuando vio un pajarito y contra Hugo Chávez. Pero bueno, yo no sé, pero me impactó mucho el sueño. Entonces me hace acordar a cuando usted dice de estas, bueno, que la realidad y la imaginación no se diferencian, pero yo no puedo evitarlo. Cada vez que veo uno de estos rondando, Sai Baba. ya se me queda. Entonces yo respeto mucho, porque finalmente usted sabe uno como, ya en este campo que trabaja tiene que ser muy neutral en estas cosas, ¿no? Por respeto, ¿no? A la diversidad. Pero no me lo puedo olvidar. Sai Baba es todo un tema interesante porque es un maestro, fue un maestro Ujú. que tenía dos interpretaciones. Su lenguaje, su mensaje era dirigido a dos grupos, Mm. al pueblo analfabeto, humilde, ya niveles muy elevados de conciencia. Fíjense la importancia y la presencia, el valor que tenía Sai Baba, que se construyó un aeropuerto en Putaparki, que era la zona donde tenía Toacha, y yo he viajado en el 2000, viajé ahí a ese aeropuerto, lunes, miércoles y viernes aterrizaban, y de ahí había un ómnibus que llevaba la Hacha, que estaba a 15 minutos. Cada vez que entraba un nuevo primer ministro en la India, obligatoriamente tenía que ir a brindar su respeto, su saludo a Sai Baba. Sai Baba recibía billones de dólares de donativos alrededor del mundo. Y él seguía viviendo de manera humilde, su casa, su estatus, y ahí siempre con su túnica. Al final ya tenía un auto de lujo, porque ya no quería, pero nada más. ¿Y qué hacía con el dinero, con tanto dinero? Lo invirtió en escuelas, hospitales, viviendas para la gente pobre. Es decir, todo era solamente el pueblo. Y obviamente tenía dos mensajes. Uno que era superior, que cada mensaje que daba era para explotar la mente, lo hacía entrar en otro nivel de conciencia. Y había otro para el pueblo. Es como si en este momento hubieran niños y usted le comienza a decir sí, que un agujero negro, que la materia oscura, la energía oscura, que el bosón de Higgs, no entiende. Entonces, a un niño, ¿qué se le dice? Dibujos animados, Pokémon, etc. Ese idioma se entiende igual. El pueblo entendía magia. Por ejemplo, él agarraba un tonel y hacía así. Pero a gran velocidad que ya no se veían, con unas hélices no se le veían las manos. Y del tonel empezaba a caer ceniza, el vibuti, ceniza sagrada, como que materializado, que era un truco porque los toneles estaban construidos de un material que al movimiento, al aire se desprendía, ¿no? Claro. Entonces eso era, y también hacía materializaciones. Por ejemplo, hacía un movimiento y aparecía una joya y se las entregaba. Mucha gente decía, esto me lo materializó Sai Baba, y lo usaban como un talismán. Pero eran trucos de magia, pero era para el pueblo. La gente lo adoraba, lo veneraba, porque decía, ay, tiene magia, tiene poderes. Es un avatar con 16 propiedades típicas, únicas, entre ellas la curación. Pero lo atacaron mucho. Era pedófilo, que había violado, que había incluso que había matado. Que no era cierto, sino los enemigos de siempre. Y murió. No había nada sobrenatural.
¿Ustedes saben qué son los CDs? Dones, ¿Ah? los dones, los talentos. ¿De quién? Los dones. Muy bien. Ya, Sí, pues. pero sí, Pero había- sí. Los yogis se llegan a desarrollar una gran capacidad. Por ejemplo, ese control del sistema nervioso autónomo es físico, pero hay un control mental. En el yoga hay 3 estructuras que encapsulan a la siguiente. Por ejemplo, el cuerpo encapsula la mente. Durante 16 horas nuestra mente está esclavizada, encapsulada por el cuerpo. Todo está en acción al cuerpo. El cuerpo domina, controla. Si sientes frío hay que abrigarse, tienes hambre, tienes que comer, tienes sed, tienes que beber, apetito sexual, bueno, etcétera, etcétera, todo. Pero en el yoga hay un yoga, el Hatha Yoga, que es controlar el cuerpo, dominar el cuerpo, porque el cuerpo te domina. Si tienes sueño y te vas a dormir es porque el cuerpo te dijo tienes que dormir. Y si tienes hambre, igual. Entonces, en la primera etapa hay que dominar el cuerpo. Luego pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que encapsula el cuerpo? A la mente. Entonces liberamos la mente y ahora tenemos que dominar a la mente. La mente es un potro salvaje, indómito. Hay emociones que no se pueden controlar. Por ejemplo, envidia, celos, resentimiento, ira, explosiones de ira, etcétera. Hay una serie de emociones que no podemos controlar, que nos controlan a nosotros, que controlan nuestra mente. El siguiente paso es dominar esas emociones. ¿Y qué es lo que está encapsulando la mente? La energía vital, esa chispa. Entonces, cuando se llega a controlar eso, entramos al samadhi. ¿Qué es el samadhi? La iluminación. En el yoga, creo que ya lo he dicho antes, hay 8 elementos, como el óctuple sendero en el budismo. Yama, niyama, pranayama, asana, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Samadhi es el 8º. ¿Qué es el samadhi? La liberación. Iluminación. Cuando hacemos una luz brillante, esa es la iluminación. Estamos entrenándonos para cuando lleguemos al momento de la verdadera iluminación, el verdadero samadhi, que es llegar a entrar en contacto con información de esa energía vital. Por ejemplo, ustedes saben más que yo en ese sentido. A distancia se puede detectar si hay agua en algunos planetas o en otros lugares. Una roca, un meteoro que cae a la Tierra, en base a estudios, análisis, se puede identificar el tiempo, cuántos años, la composición, cuál fue el recorrido, qué elementos internos, o sea, hay información, todo es información. El carbono 14. Claro, el carbono 14 para ver la antigüedad. Hay información celular, hay información atómica, subatómica, hay información, todo es información. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Es algo extraño. Yo estaba en un taxi y no me acuerdo de qué fue la pregunta, pero de casualidad, porque no lo creo, ¿no? Felipe, no lo creo, pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Usted estaba con lechuza? Dice que usted soñó que alguien le apostó su cuellito en sus sueños. Ya. Pero le agarró el cuello, pero usted a la hora de despertarse su nuca estaba doblada al revés. Ya, ¿qué pasó? Yo no lo creo eso, pero por algo dice, lo grabó. Dice que el señor es de Chiclayo. Dice que estaba durmiendo y soñó que alguien lo tocó y se apareció como una lechuza. Para lechuza. Y dice, ¿qué más? Repita, ¿y qué cree que fue? Dice que fue a su abuelita, que era bruja y no sé qué. Y hizo... Él se dio cuenta, ¿no? Y dice que la bruja le hizo ver quién había sido. Dice que llamó al espíritu de la... Así es sus creencias, ¿no? En Chiclayo, en Salas, lugares así de brujería. Dice que le hizo ver una sombra, una cosa así rara, y
Y al final dice que su cuello se arregló, pero todo fue un ataque en su sueño. Puede ser un invento, ¿verdad? Puede ser una historia, pero no sé, por si acaso, pero Eso era algo amaneció, espiritual. ¿Cómo? pero, Sí. o sea, Bueno, ¿se acuerdan que los sueños, como ya lo hemos dicho antes, son creaciones. Por ejemplo, ahí participa Woody Allen, Spielberg, Lucho Llosa, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino. No, nadie, ninguno de ellos. Somos nosotros los creadores de nuestros sueños. Nuestro cerebro, nuestra mente construye cada sueño. Y además, cada personaje en el sueño somos nosotros proyectados. Mucha gente no se da cuenta, ay, soñé, que crees que se ha metido el espíritu de esa persona y está ahí. Es nuestra creación. Por eso es que se puede interpretar con facilidad los sueños, porque uno se proyecta. Por ejemplo, si yo le doy un papel y le digo, escriba una historia, usted escribe y ahí al escribir usted se está proyectando, ahí está usted. Usted es el que dice el castillo, el caballo, el caballero, la doncella, todo lo que usted escribe es usted reflejado. Igual ocurre con los sueños. Entonces, en el sueño, por ejemplo, si aparece la abuelita, es él que se proyecta. Si aparece un búho, es él. Y si hay una torcedura de cuello, también hay un significado por qué puede ser una acción autopunitiva, de autocastigo por alguna razón, etcétera, etcétera. Pero en realidad todos los sueños son factibles de ser interpretados, todos, sin excepción. amaneció con su cabecita al revés, como lechuza. Bueno, eso ya no puede ser real. Eso es lo que él dice, pues. Claro, Ya, se ya. fue a una tía bruja y la tía bruja lo curó y en la curación dice que le hizo diamante como una prendera, ¿no? Y se Pero arregló su no, cabello. ¿cómo le llaman? Tortícoli. Puede Le ser. dio aire y es decir, lo hizo coincidir con el sueño. Doctor Manuel, yo sí tendría una pregunta ahora que lo están comentando. Estos dones de los yogis, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo murió Aurelio de Medio en 2019? Pero el doctor, el último año, hacía referencia a su programa. Esto hay que investigar, esto se debería investigar más, porque hay mucho aquí por ver, porque le llamaba muchísimo el autocontrol que estos señores llegan a tener. Doctor, por ejemplo, usted, a ver, ¿qué es lo que faltaría, digamos, ahí, investigar más sobre estos señores? O sea, porque yo me imagino es una inspiración para aquellos que están en el campo terapéutico y poder lograr ese control, ¿no? Porque realmente la inspiración viene de estas técnicas orientales, ¿no? Mucho de ello, ¿no? Lo utilizamos, ¿no? La técnica de respiración, pues ahora está fortísimo. Pero, doctor, ahí, por ejemplo, ¿en qué habría que ahondar más? La respiración ahora es, wow, las técnicas están viviendo un montón. ¿Qué faltaría más? ¿Por dónde es? Bueno, le voy a responder con otro tema que tiene que ver con hipnosis. Ya. Sugestión. ¿Qué es sugestión? Un mensaje, un elemento, un tema que ingresa en el cerebro, en el subconsciente, sin que el hemisferio izquierdo, donde está la parte crítica, la que cuestiona, la que se opone, participe. La parte crítica está en stand-by. Entonces, ¿qué es sugestión? Un mensaje ingresa limpiamente sin que haya oposición. Eso es sugestión. Otra cosa es persuasión, disuasión, eso es otra cosa. Sugestión es mensaje que ingresa sin que el elemento crítico participe. Muy bien. Placebo, fenómeno placebo. ¿Qué es el fenómeno placebo? Se utiliza en medicina, se utiliza en farmacología. Las grandes farmacéuticas, cuando quieren ingresar un nuevo fármaco en el mercado internacional, tienen que hacer pruebas de laboratorio con voluntarios y se utiliza el verdadero fármaco, pero también un placebo para hacer el contraste. Entonces, por ejemplo, en el pasado, el sildenafilo, Viagra, se busca voluntarios con disfunción eréctil. Entonces se presentan, ahí van a recibir su dinero y además es rápido. Entonces, en un grupo hay 10 voluntarios, en otro grupo hay 10 voluntarios. ¿Qué ocurre? El primer grupo, el grupo A, va a tomar el verdadero medicamento.
Entonces, hay un médico que no sabe cuál es el verdadero y cuál es el falso, por eso se llama doble ciego, porque ni el mismo médico que va a administrar el fármaco sabe cuál es el verdadero. Entonces, al grupo A, a los 10, le da el verdadero. ¿Y qué ocurre? 8 responden con una elección increíble, digna de Ripley, pasa, ¿no? Fabulosa, pero hay un porcentaje de 2 que no respondieron. Así es, son porcentajes universales. Siempre hay un margen de error, siempre. No puede ser 100%, sería pues, fabuloso, un milagro. Ahora, lo importante es lo que ocurre en el segundo grupo. El segundo grupo va a tomar un placebo. ¿Qué significa? Es una pastilla de yeso pintadita de azul, que ni el mismo médico sabe cuál es verdadero y cuál es falso. Pero ellos toman creyendo que es Viagra. O sea, una pastilla de yeso, inocua. ¿Qué ocurre? De los 10, 4 tienen una erección fabulosa. Y 6 no. Esas son las cifras universales, estándar, que se usan en el mundo. La FDA en Estados Unidos sabe que para que un medicamento sea aceptado tiene que duplicar el efecto de un placebo. Si tiene 80 de efectividad, se acepta, está bien que se comercialice, que se ingrese al mercado internacional. Si tiene 7, no, 6 no, 5 no, es un placebo. Y el placebo es 4%. Entonces, eso ya se sabe. A veces ocurre que el placebo tiene un efecto mayor, 50%, 60%, puede llegar así, pero es placebo todavía. Ahora, el placebo no solamente es una pastilla, puede ser una inyección, puede ser un jarabe, puede ser una persona, puede ser una imagen. Por ejemplo, ¿qué ocurre si llega un predicador internacional al Estadio Nacional y reúne ahí 1000 personas y empieza, pues es carismático, un gran orador, seduce, subyuga y que la sangre y empieza? ¿Qué porcentaje de esos 1000 van a notar cambios significativos, impactantes, sorprendentes, gracias a la acción del predicador? 40%. El placebo, 40%. Eso es lo que ocurre, eso es lo que utilizan los predicadores. Y no solo los predicadores, hay sacerdotes que hacen misa de sanación también, 40%. Es placebo, es sugestión. Pues bien, hay una pugna, una lucha entre biología y psicología. Por un lado, este ángulo, este sector, afirma que en el futuro la psicología va a ser borrada del mapa. La psiquiatría, la hipnosis, todo lo que sea mental, porque todo va a ser reemplazado por elementos químicos, farmacoterapia. ¿Que tienes depresión? Tómate esta pastilla, sí, ya está. ¿Que tienes TOC? Tómate esta pastilla, ya no necesitas lavarte las manos compulsivamente. ¿Que tienes personalidad borderline? También tómate una. Todo es pastilla, todo es químico. Eso es lo que dice ese sector. En el futuro, estas profesiones se van a extinguir, van a desaparecer, porque todo va a ser químico. Pero está en el otro lado, estamos nosotros, que decimos, en este momento todavía es 40%, pero en base a exploración e investigación, este 40% se va a transformar eventualmente en el futuro en un 100%. Y cuando lleguemos al 100%, ¿quiénes son los que se van a extinguir? ¿Quiénes son los que van a desaparecer? Entonces estamos en eso. La psicomorfosis es parte de ese proyecto de buscar qué es lo que se necesita para modificar eso. No solamente 40%. La mente es tan poderosa, pero tan poderosa que puede llegar al 100% y no necesitar nada. Recuerden que el cerebro tiene todo lo necesario para estar sanos. Todo lo que hay en una farmacia, hay antipiréticos, analgésicos, antibióticos, anticancerígenos, tenemos interferón de manera natural, todo lo que necesitamos está en el cuerpo. Y a veces utilizando ciertos elementos que podrían llamarse sugestivos, como placebo, pero el placebo visto desde otra perspectiva, no como algo falso,
¿no? Algo poderoso que puede devolver la salud, equilibrar homeostasis. ¿Qué opinan? Doctor, fue un caso que, bueno, me sucedió, les comenté, ¿no? Hace un par de meses. Me caí. Se cayó un segundito. Después de esto hacemos psicomotricidad. No sé. Ya, adelante. Me caí, bueno, estuve acá en Lima, mal de la pierna. En la unión con la cadera. No, no en el agujero no negro. Ahí no me caí en el agujero negro. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Bueno, su hermano es médico, mi hijo también. Entonces él me vio mal y me dijo, papá, vamos a la clínica. Incluso consultó con una colega que es traumatóloga y me dijo, es mejor que te vean. Entonces yo al estilo Cristóbal Colón le dije, dame 3 días. ¿Sí? No, sí, papá, te entiendo. Yo ya sé cómo manejas tus cosas. Te entiendo. Dame 3 días, le dije. No me llegues ahorita. Entonces, esa actitud, yo pienso que pocos la tenemos. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, ok, llega. O sea, me abandono y que entrego mi cuerpo. Me sané en 3 días, en 2 días, con un mentor, porque era simplemente una especie de tendinitis, de estiramiento, bueno, que tuve que tener. Pero justamente el problema de que el cerebro ya deja de trabajar, ¿por qué? Porque nos abandonamos. Eso es lo que le dije a Ron, ¿no? Vamos a ir para que te des cuenta que cualquier cosa que tengas, vas a poder, o sea, probablemente, y vas a poder estar en ese lado que usted dice, ¿no? Que no necesitamos una medicina para curarnos, sino es cuestión de encaminar bien el pensamiento, ¿no? O sea, ponerlo en algo positivo y no abandonarse y decir, ok, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me van a curar? Por acá voy buscando, por nuestro cerebro es que tiene esa posibilidad, ¿no? Claro. Hay un médico que ganó un premio Nobel, el doctor Robertson. Después lo buscan para que la próxima me ayuden con eso. Doctor Robertson, premio Nobel de Medicina. Afirma que la medicina pues está dominada, está manipulada, y que lo que se busca es la cronicidad de las enfermedades por motivos económicos. En lugar de curar, que sea crónico y así se gana más dinero, ¿no? O sea, esto es mercantilismo. ¿Se acuerdan del doctor Hammer y la nueva medicina germánica? Por ejemplo, él decía que el cáncer se podía curar, pero había un elemento muy importante, que era el dolor. Cada vez que una persona sufre de cáncer, necesita morfina. Y eso es un elemento negativo desde la perspectiva de Hammer, porque el dolor es importante, es inherente al ser humano. No se puede anular la percepción del dolor. El dolor tiene todo un proceso, una etapa, entonces hay que vivir el dolor, que es importante, porque si se anula es como anular una parte intrínseca de supervivencia, ¿no? Entonces, lo que menciona pues Wilmot, no hay que desprenderse de los elementos inherentes al ser humano, como el dolor, etcétera, y enfrentarlos, porque nos hemos vuelto muy dependientes, ¿no? Todo es anular, sí, delegar, ¿no? Delegar, No, sí. no hacer nada, ya uno no quiere ni Ni siquiera tomar taxi, sino que venga la ambulancia. así es. ¿Lo encontró? Yo creí que lo había encontrado. Muy bien, vamos a hacer psicomorfosis. ¿Qué hora es en ese reloj que está ahí? 5:46. Pónganse cómodos, igual que la vez anterior. Muy bien. Se muevan. Cierre los ojos por dentro. Ordénele a su cuerpo dormir. Finja, simule que está profundamente dormido. O dormido. Sienta su cuerpo cada vez más suave, más blando. Cierre los ojos por dentro. Empieza a notar que su respiración es consciente y puede controlar su respiración. Su respiración puede ser más profunda y más pausada, más lenta, pero natural. Y ahora
vamos a hacer un viaje al pasado. Yo repito palabras. Voy a mencionar ciertas áreas geográficas que usted imagina algo relacionado con ese lugar. Primero un ensayo, un modelo, una demostración. Egipto. Imaginen, visualicen las pirámides, Kefren, Keops, Keops, la esfinge, la arena, beduinos, tuareg, camellos, el Cairo. Imaginen que usted está parado sobre una arena candente, mira hacia abajo, sus pies descalzos, callosos, ennegrecidos, tiene cadenas en los tobillos, tiene una túnica sucia, llena de agujeros, cadenas en la cintura, en las manos, y avanza en una fila de esclavos. Mira hacia la derecha, ve cientos de esclavos que llevan piedras gigantescas, se están construyendo pirámides. Y hacia el otro extremo, guardias egipcios, con una lanza en una mano y un látigo en la otra, que dan latigazos al que se demora en caminar. Esa fue la demostración. Ahora continuemos así, con escenarios, con desarrollo. La India. Japón. China. Israel. Francia. Alemania. Inglaterra. Una isla. Usted mirando el mar. Da media vuelta, da la espalda al mar y ve que la isla es hermosa, llena de palmeras, plantas, malezas, verde. Avanza, cruza las palmeras y frente a usted aparece un templo inmenso, majestuoso, imponente, soberbio, de mármol blanco, con una inmensa cúpula en la parte superior, torres en cada esquina y una gran puerta semicircular de madera tallada con incrustaciones de oro. A la derecha una puerta pequeña, la empuja. La puerta se abre, usted se inclina, cruza el umbral de la puerta. Ya está en el interior de la sala principal del templo. El piso es de mármol blanco, con dibujos y diseños geométricos de diferentes colores. Frente a usted, lejos, 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 muy distante, se divisa el altar, luminoso, dorado, hermoso. Mira a la izquierda, mira a la derecha, hay arcos, pasadizos, puertas, muchas puertas. Escaleras de caracol doradas, balcones de oro. Avanza hacia el centro de la sala principal del templo, avanza lentamente. Al llegar al centro se detiene, levanta la cabeza, mira hacia arriba, sobre su cabeza hay una cúpula con cristales de diferentes colores. Y los rayos del sol, al atravesar esos cristales de diferentes colores, forman un hermoso arco iris
brillante, brillante, muy brillante, resplandeciente, refulgente, enceguecedor. Una luz brillante, brillante, multicolor, un arco iris de luz brillante que penetra a través de sus ojos, inunda su interior, se llena de luz, esa luz brillante, muy brillante. En realidad es energía, energía pura, energía cósmica, energía divina, que envuelve su cuerpo y lo adormece, lo anestesia, lo relaja, lo calma, lo rejuvenece, lo revitaliza, lo revigoriza, lo sana. Esa luz brillante envuelve su cuerpo y lo adormece. Esa luz brillante que es energía, energía pura, penetra a través de sus fosas nasales con el aire que respira. Penetra a través de sus canales auditivos con las palabras que escucha. Esa luz brillante, muy brillante, envuelve su cuerpo. Y usted se disuelve, se desvanece, se integra a la luz, una luz brillante, muy brillante, muy brillante. Y haciendo un gran esfuerzo, abandona ese baño de luz multicolor y se dirige hacia el altar. Y nota que a la derecha del altar hay 3 puertas. La primera puerta está semiabierta, usted avanza hacia esa puerta, empuja la puerta, ingresa. Es una habitación bien iluminada. En el centro hay una cama de 2 plazas cubierta por una sábana de seda dorada. Avanza hacia la cama y se echa y se hunde un colchón de plumas muy confortable, placentero, anatómico, cómodo. Frente a sus pies hay una puerta. La puerta se abre y hace su ingreso un mensajero, un consejero, un guía, un terapeuta, un maestro, totalmente vestido de negro. Se acerca a usted y mirándole fijamente a los ojos le dice: voy a contar de 10 hasta 0. Voy a contar de 10 hasta 0 en forma regresiva. De 10 hasta 0 hacia atrás. Con cada número que cuente usted se va a relajar 10 veces más. Al llegar a 0 estará profundamente dormida o dormida, totalmente dormida, absolutamente dormida, definitivamente dormida, finalmente dormida, dormido, pero sobre todo voluntariamente dormida. Y entonces usted va a abandonar su cuerpo, ese cuerpo echado en la cama, ese cuerpo inútil, frágil, débil, deteriorado. Y junto con ese cuerpo se va a liberar de traumas, temores, complejos, inseguridad, ansiedad, enfermedad, alergia, sufrimiento y dolor. El mensajero apaga la luz, todo queda oscuro. Usted cierra los ojos, la oscuridad es total. Y el mensajero empieza a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La luz se enciende, el mensajero le pide ponerse de pie, usted da un salto, se pone de pie, al ponerse de pie observa que sobre la cama aún permanece su cuerpo. Pero el cuerpo del que usted se ha liberado es un cuerpo oscuro, opaco, violáceo, amoratado. Ese cuerpo representa la parte negativa, inútil, frágil de su ser. Y ahora está un cuerpo poderoso, luminoso, invencible, imbatible, invulnerable, inmune, empoderado, superior, evolucionado. Y ahora se eleva hacia las nubes del éxito, hacia las nubes del triunfo. Libre, libre, libre. Finalmente libre. Y ahora muy suavemente, pero muy, muy suavemente y sin moverse, abra los ojos. Despacio, despacio, sin prisa.
Sonría. Sin moverse, mueva los dedos de la mano izquierda lentamente, como si tuviera que hacer esfuerzo. Los dedos de la mano izquierda, ahora los dedos de la mano derecha. Ahora el pie izquierdo y derecho, sonría. La barbilla al hombro izquierdo. La barbilla al hombro derecho. La barbilla al centro. Abra los ojos, abra las manos, abra los pies, ya puede moverse. ¿Cómo le fue a Alicia? Me fue muy bien. Pude relajarme. No me distraje tanto, porque otra vez me distraigo bastante, pero esta vez no. Muy bien, hay evolución. Entonces, Wilman, ¿cómo le fue? Muy bien, doctor. Relajado, muy tranquilo. Como Analí. Relajado. María Elena. También bastante luz al final. Jan. Con bastante energía. Carlos. Bien, para mí sí. Mejora continua. Ron. No, fue que no me relajé tanto antes del inicio, pero Pero yo lo observaba y notaba que por momentos descendía por debajo de la frontera de la conciencia. Entonces eso quiere decir que se relajó tanto que ya se quedaba dormido por etapas, por momentos, y tenía que volver. Cada vez que volvía era que notaba que ya... no tanto que me quedaba dormido, pero sí sentía que me relajaba cada vez más. Pero estaba consciente. Es que siempre tiene que estar consciente. Eso también hay que... tengo que practicar, sino que no se Claro. va mucho tiempo. Yo le quería Uno para tiene que practicar. estar consciente siempre, no es que va a estar inconsciente, eso no jamás ocurre. No hay inconsciencia ni sueño, tiene que estar consciente. Lo que tiene que dormir es el cuerpo se relaja. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, crítica, constructiva o destructiva? Doctor, si usted está vacunado, no le va a pasar nada. Yo estoy con 5 vacunas. Jamás le va a pasar nada. Tranquilo. What? No, le voy a decir, ¿Cómo? todo bien. ¿Ninguna pregunta? María Elena tiene... En cuanto a la clínica, doctor, la que hicimos. esa es la... Sí, la clínica, pero antes, la anterior, ¿no? Lo que estuvimos muertos y eso. Esa es la clínica. Esa es la clínica. Claro. Usted entra a una clínica en la sala de espera y luego todo el proceso. El objetivo es, obviamente, es muy amplio. Es que la persona se dé cuenta que tiene una nueva oportunidad. ¿No? Que no todo acaba con la muerte. Si uno tiene la suerte, como la estrella de mar que es lanzada al océano, qué ventaja, qué bendición, qué fabuloso que uno tenga esa oportunidad. Y no hay que efectivamente pasar por una experiencia de muerte para sentir esa posibilidad de observar que hay. Doctor, pero ese ejercicio está bueno, ¿sí? Sí. Buenazo. Después en la próxima vamos a hablar sobre el libreto. Por ejemplo, fíjense, así nomás a grosso modo. Un actor o una actriz tiene que aprender un libreto para actuar de acuerdo al personaje. De repente una villana cruel, no frunce el ceño, grita, agarra un palo, etc. Pero es un papel, tiene que aprender y asumir ese rol, pero no es real.
Pero ¿qué tal si hacemos un libreto para un paciente que tiene cierta dificultad en las relaciones interpersonales, por ejemplo, ante la figura de autoridad, y aprende su libreto, cómo debe actuar, tal como un actor, porque el actor realmente cree, acepta y finge y simula y pretende que es el que está actuando. Entonces, podría hacerse eso y ya la persona está preparada con ese libreto para lidiar con ese tipo de... Eso lo hacemos. Y la otra parte es que todo esté escrito y es parte del libreto también. Entonces, cuando uno asume que todo es parte del libreto cósmico, ya las cosas no son tan intensas y desagradables y negativas como antes de entender que el libreto cósmico es parte de la vida. Bueno, eso es para el próximo. Ok, María Elena, ¿usted está... ¿Me tenía que dar un regalo? No. O no. Claro, claro. Doctor, oye, eso, lo que estamos estudiando es parecido al budismo. Un libro del budismo dice, la mente es la joya que concede todos los deseos. Claro, sí. Pero el budismo habla de la reencarnación en animal, si nos comportamos mal, animal. Pues esas son igual que lo de Hare Krishna, pero en la India no creen en eso. Ah, ay, muchas gracias, Pati. Admiración. Admiración de lo bello. Muchas gracias. Hasta luego. No se queda para conversar un poco. Ya, hasta luego, Alicia. Felicidades. Que le importe esté bien. No. Lo llamaré. Ya, gracias. Ya no se pierda, pues usted se esconda. Hasta luego, Marilena. No se olviden. Hoy tiene, está apurada. Más o menos. Tenemos tiempito. Ya, 5 Y minutos. tú sabes qué le digo, doctor. ¿Qué? Voy a tomar su corriente. Pues. Ya, sí. Habían varios videos de psicomorfosis en YouTube. ¿Ah? Habían varios videos de psicomorfosis en YouTube. Sí, claro. De usted. Pues. Sí, pues. Ya, doctor, pero a ver, todavía no lo veo, pero lo voy a tener que ver para poderme hacer un poco de la idea. ¿Cómo se llama? Con estas experiencias, así que usted tiene. Sí.